Buenas noches, amigos. Los invito a dejar atrás las preocupaciones del día, a ponerse cómodos, quizás envueltos en una suave manta, y a sumergirse en un mundo donde el tiempo fluye de otra manera. Un mundo de silencio, sabiduría e innumerables tesoros. Nuestro viaje de hoy será tranquilo y apacible, y nos llevará al corazón mismo de las bibliotecas antiguas. Imagínate. La tarde cae suavemente tras la ventana. Los últimos rayos del sol se desvanecen en el crepúsculo y el mundo se ralentiza. Es en momentos así cuando resulta especialmente placentero sumergirse en historias que nos alejan del ajetreo de la vida cotidiana. Hoy emprenderemos un viaje a través de los siglos, recorriendo pasillos llenos de millones de libros, cada uno de los cuales guarda el susurro de alguien, el sueño de alguien, el descubrimiento de alguien. Bibliotecas. Estos lugares majestuosos y tranquilos siempre han sido más que simples depósitos de libros. Han sido santuarios para el pensamiento, tesoros de conocimiento y, sobre todo, guardianes de la memoria humana. Entre sus muros, el tiempo se detiene y se puede sentir la presencia invisible de las miles de mentes que han hojeado estas páginas, garabateado en los márgenes o simplemente reflexionado sobre lo leído. Avanzaremos lentamente, dejando que cada imagen, cada sonido, cada palabra te envuelva suavemente, arrullándote y transportándote a un mundo de calma. No hay prisa, solo el suave fluir del tiempo, que los libros pueden distorsionar y estirar a su antojo. Nos transportan a través de los siglos, nos permiten tocar historias que sucedieron hace cientos e incluso miles de años, y sentir una conexión con quienes vivieron mucho antes que nosotros. Imagina una biblioteca no como un edificio estático, sino como un organismo vivo. Respira historias. Cada página es una inhalación o exhalación de tiempo. Susurra cuando el viento entra por las antiguas ventanas o cuando alguien extrae con cuidado un volumen del estante. Este mundo huele a polvo de siglos, a papel viejo y tinta que se ha secado hace tiempo, pero que aún conserva su poder. Esta noche no buscaremos grandes eventos ni aventuras emocionantes. En cambio, nos centraremos en imágenes relajantes, rayos de luz polvorientos filtrándose a través de vidrieras, la suave encuadernación de los libros bajo tus dedos, el profundo silencio roto solo por tu propia respiración. Este es un viaje diseñado para calmar tu mente y relajar tu cuerpo. Prepárate para sumergirte en este mundo especial. Deja ir todos los pensamientos que te dan vueltas en la cabeza. Permítete simplemente estar aquí y ahora, en este espacio donde el conocimiento y la paz se fusionan. Comenzamos nuestro lento pero increíblemente profundo viaje a través de bibliotecas antiguas. Deja que cada paso, cada palabra, te lleve a la relajación total y quizás a los sueños más dulces. Nuestro viaje comienza desde el principio, en una época en la que el concepto mismo del libro apenas emergía. Nos transportamos a las sofocantes tierras del antiguo Egipto y Mesopotamia, donde se crearon los primeros depósitos de conocimiento. Imagine las arenas movedizas del desierto, la majestuosidad de las pirámides y el lento y majestuoso fluir del Nilo. Fue aquí, en una época en la que el papel en el sentido moderno aún no existía, donde surgieron las primeras bibliotecas. En el antiguo Egipto, el conocimiento se registraba en papiro, un material elaborado a partir de los tallos de la planta. Los escribas partían cuidadosamente los tallos, los colocaban transversalmente, los prensaban y los secaban,
creando láminas delgadas pero resistentes. Estas láminas se pegaban para formar largos rollos que podían medir decenas de metros de largo. Imagine estos rollos, cuidadosamente enrollados y guardados en vasijas de barro o cajas especiales. Cuando un escriba o erudito quería leer un rollo, lo desenrollaba lentamente, leyendo el texto de derecha a izquierda, y luego lo volvía a enrollar con cuidado. Casi se puede oír el suave crujido del papiro al desenrollarse, ese sonido silencioso que acompañaba la adquisición de conocimiento. Uno de los símbolos más grandiosos del conocimiento antiguo fue la Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. En la ciudad egipcia de Alejandría, se convirtió rápidamente en el centro del saber de todo el mundo antiguo. Se dice que sus colecciones alcanzaban los 700.000 pergaminos, una cifra verdaderamente colosal para la época. Las mentes más eminentes de su tiempo se reunían en sus salas, matemáticos, filósofos, astrónomos y poetas. El ambiente allí debía de estar impregnado de tensión intelectual, pero a la vez de profunda paz. Desafortunadamente, la grandeza de la Biblioteca de Alejandría se vio interrumpida, destruida en varios incendios, y la mayoría de sus invaluables colecciones se perdieron irremediablemente. Esto nos recuerda la fragilidad del conocimiento y la importancia de su preservación. Además del papiro, el pergamino era ampliamente utilizado. Se fabricaba con piel de animal especialmente tratada y era un material mucho más duradero y resistente. Era posible escribir por ambas caras del pergamino, lo que lo hacía más económico. El proceso de creación del pergamino era laborioso e incluía varias etapas: remojar la piel, limpiarla de lana, tensarla sobre bastidores y pulirla. El sonido de una pluma rascando el pergamino era común en los scriptoria, donde los escribas copiaban textos día tras día. Estos antiguos escribas fueron los primeros guardianes del conocimiento. Pasaban largas horas inclinados sobre pergaminos, escribiendo cuidadosamente cada jeroglífico o letra. Su trabajo era monótono, pero de suma importancia. No se limitaban a copiar textos, sino que preservaban el patrimonio cultural, los textos religiosos, los descubrimientos científicos y las obras literarias para las generaciones futuras. Su concentración y dedicación a la tarea eran increíbles. Imagine la tenue luz de las antorchas o lámparas de aceite iluminando su trabajo, las sombras danzando en las paredes y un silencio profundo y envolvente, roto solo por el sonido de la pluma y el suspiro ocasional del escriba. Era una época en la que cada línea escrita era un tesoro y cada pergamino una obra de arte y un depósito de sabiduría. Dejamos estas tierras ancestrales por un momento, llevándonos consigo una sensación de sabiduría ancestral y el susurro apacible de las primeras palabras escritas. Que estas imágenes te ayuden a conectar con la cuna misma del conocimiento humano. Nuestro tranquilo viaje continúa y nos transporta desde los cálidos desiertos del mundo antiguo a los frescos y recónditos muros de los monasterios medievales de Europa. Imagine amaneceres brumosos, el repique de campanas llamando a la oración y la atmósfera de profunda concentración que reinaba en estos monasterios, en una época en la que, tras la caída del Imperio Romano, gran parte del conocimiento corría el riesgo de desaparecer. Fueron las órdenes monásticas las que se convirtieron en las principales guardianas y copistas de los textos. El corazón de cada monasterio, responsable de preservar
y ampliar el conocimiento era el scriptorium. Esta era una sala especial, a menudo luminosa y espaciosa, donde los monjes escribas pasaban la mayor parte del día. Dedicaban su vida a un trabajo minucioso, copiaban manuscritos antiguos, reescribían textos bíblicos y creaban nuevas obras religiosas y científicas. Imaginen filas de mesas de madera sobre las que reposan pergaminos, tinteros y plumas. Cada monje se sienta inclinado sobre su trabajo, en completo silencio, interrumpido únicamente por el suave crujido del pergamino y el chirrido de una pluma de ganso escribiendo lentamente. El principal material de escritura en aquella época era el pergamino, del que ya hemos hablado. Era caro y su fabricación requería mucho esfuerzo, lo que convertía cada libro en un auténtico tesoro. Los monjes también solían fabricar su propia tinta, utilizando tintes naturales de plantas, minerales u hollín. Los tonos de la tinta podían variar desde el negro intenso hasta diversas tonalidades de marrón y rojo. Se utilizaban pigmentos brillantes para decorar los manuscritos, creando así los llamados manuscritos iluminados, verdaderas obras de arte con iniciales ornamentadas, miniaturas y ornamentos. Este trabajo requería no solo diligencia, sino también talento artístico y una profunda fe. El valor de cada libro en la Edad Media era altísimo. Antes de la invención de la imprenta, cada copia de un texto se creaba a mano, y producir un solo libro podía llevar meses o incluso años. Por ello, los libros se conservaban como los mayores tesoros, a menudo encadenados a los estantes de las bibliotecas de los monasterios para evitar su robo. Esta costumbre, que ahora nos resulta extraña, era un testimonio de su inestimable valor. El scriptorium era un lugar silencioso. Los monjes trabajaban concentrados, a menudo en completo silencio, interrumpido únicamente por la respiración rítmica, el crujido de las páginas y el rasgueo de una pluma. Este silencio contribuía a la profunda concentración y al estado meditativo en el que se creaban estas obras maestras. Cada rizo, cada letra, estaba escrito con gran reverencia y atención al detalle. Era una labor no solo para preservar el conocimiento, sino también para el crecimiento espiritual. Imagine la tenue luz filtrándose por las estrechas ventanas del scriptorium, iluminando el pergamino y las manos del monje. Quizás, a veces, el aire se impregnaba del tenue aroma a pergamino fresco y tinta. Esta era una época en la que los monjes, aislados del bullicio del mundo, trabajaban incansablemente para preservar y transmitir el patrimonio cultural e intelectual a las generaciones futuras. Fueron los verdaderos guardianes de la luz del conocimiento en la Edad Oscura. Deja que esta imagen de trabajo tranquilo y silencio profundo llene tu conciencia, llevándote cada vez más lejos de la vida cotidiana y más cerca de un sueño tranquilo. Continuamos nuestro tranquilo viaje a través de los siglos y ahora nos encontramos en el Renacimiento. Imaginemos cómo, tras la larga noche de la Edad Media, surgió en Europa un nuevo amanecer de luz, arte y sed de conocimiento. Fue un período en el que la humanidad redescubrió la sabiduría de los antiguos griegos y romanos, y con ella llegó una actitud completamente diferente hacia los libros. Durante esta época, los libros dejaron de ser propiedad exclusiva de los monasterios. Surgieron colecciones privadas y ricos comerciantes, eruditos y reyes comenzaron a reunir sus propias bibliotecas. Los libros se convirtieron en símbolo de estatus, educación y poder intelectual.
Las bibliotecas reales crecieron, llenándose no solo de textos religiosos, sino también de obras profanas, tratados filosóficos, obras científicas, poesía y crónicas históricas. Imaginen lujosos salones, decorados con madera y terciopelo, donde libros con costosas encuadernaciones se yerguen en estanterías, esperando a sus lectores. Pero el acontecimiento más revolucionario de esta época fue la invención de la imprenta de tipos móviles. A mediados del siglo XV, en la década de 1440, el maestro alemán Johann Gutenberg realizó un avance que cambió el mundo para siempre. Antes de esto, todos los libros se copiaban a mano, lo que los hacía increíblemente raros y caros. La invención de Gutenberg hizo posible replicar textos con mucha más rapidez y a un menor coste. Imagine las primeras imprentas. Eran lugares ruidosos, pero maravillosos. Prensas de madera con olor a tinta, tipos de metal cuidadosamente ordenados por los tipógrafos. El crujido de la prensa y el susurro de las hojas recién impresas se convirtieron en la nueva banda sonora de la difusión del conocimiento. Era la magia de convertir una idea en cientos, luego miles de copias tangibles. El impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento fue enorme. Los libros se hicieron más accesibles para la población general. Esto contribuyó al aumento de la alfabetización, el desarrollo de la educación y la aceleración del progreso científico. Las ideas ahora podían difundirse a una velocidad sin precedentes. Los científicos podían leer las obras de sus colegas de otros países. Los filósofos podían compartir sus ideas y la gente común podía aprender más sobre el mundo que nunca. Los primeros libros impresos, o incunables como se les llama, eran de una belleza increíble. A menudo imitaban libros manuscritos, con primeras letras e ilustraciones ricamente decoradas. Su creación requería gran habilidad y precisión. Cada ejemplar no era solo un portador de información, sino también una obra de arte, fruto del minucioso trabajo de muchas personas. Dejamos atrás esta era de grandes cambios, donde las antiguas tradiciones de los libros manuscritos se entrelazaron con la revolucionaria innovación de la imprenta. Siente cómo este flujo de conocimiento, que comenzó con los primeros pergaminos, cobra fuerza y se convierte en un río caudaloso que te lleva a un sueño profundo y apacible. Nuestro relajante viaje por las bibliotecas antiguas continúa, y ahora nos transportamos al corazón de Roma, al pequeño pero grandioso estado de la Ciudad del Vaticano. Aquí, tras imponentes muros, se encuentra una de las bibliotecas más antiguas e importantes del mundo, la Biblioteca Apostólica Vaticana. Imagine una atmósfera de profunda antigüedad, mezclada con un asombro centenario. Su historia abarca más de 500 años, aunque las raíces de su colección se remontan mucho más atrás, a principios de la Edad Media. Fundado a mediados del siglo XV, en la década de 1440, por el Papa Nicolás V, fue concebido como un depósito no solo de textos religiosos, sino de todo el conocimiento existente en aquel momento. Fue una iniciativa verdaderamente ambiciosa que se hizo realidad. Imagine su arquitectura. Majestuosos salones decorados con frescos de grandes maestros, techos altos que parecen interminables. El aire está impregnado del aroma a pergamino antiguo, cera y siglos de historia. Las colecciones de la Biblioteca Vaticana son verdaderamente incontables. Contiene decenas de miles de manuscritos, muchos de ellos únicos e invaluables, así como cientos de miles de incunables,
libros impresos antes de 1500. La Biblioteca Vaticana ha estado tradicionalmente cerrada al público, lo que refuerza su aura de misterio y exclusividad. Solo unos pocos académicos e investigadores selectos tienen acceso a sus tesoros. Esta restricción no hace más que acentuar la sensación de estar en un lugar sagrado, donde se conserva un conocimiento que no está al alcance de todos. Imaginen con admiración y reverencia a los pocos afortunados que reciben permiso para entrar en estas salas. Entre sus exposiciones únicas se encuentran verdaderas joyas. Por ejemplo, el Códice Vaticano, uno de los manuscritos más antiguos y completos de la Biblia en griego, que data del siglo IV, o los manuscritos de Virgilio, del siglo V, que han sobrevivido a las vicisitudes de la historia. Cada uno de estos documentos no es solo un texto antiguo, sino un testimonio vivo de épocas pasadas, una voz del pasado que ha llegado hasta nosotros. Al sumergirse en la atmósfera de la Biblioteca Vaticana, se siente no solo el peso del conocimiento, sino también el del tiempo. Este es un lugar donde cada contacto con un libro, cada mirada a un manuscrito antiguo, te transporta a un pasado remoto, permitiéndote conectar con la profunda sabiduría acumulada por la humanidad a lo largo de 2 milenios. Deje que estas imágenes de grandeza y profundo misterio calmen su mente y lo lleven a un mundo de sueños lleno de conocimiento milenario. Nuestro relajante viaje nos lleva ahora a las brumosas costas de Gran Bretaña, a una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, Oxford. Aquí, en el corazón de esta ciudad académica, se encuentra la majestuosa Biblioteca Bodleiana. Imagine la atmósfera de siglos de conocimiento, tradiciones estrictas y silencio reverente que reina entre sus antiguos muros. La historia de la Biblioteca Bodleiana está estrechamente ligada al nombre de Sir Thomas Bodley, distinguido erudito y diplomático, que, a finales del siglo XVI, en la década de 1590, emprendió la monumental tarea de restaurar y desarrollar la biblioteca universitaria, que se encontraba en mal estado de conservación. Su visión era clara: crear un gran repositorio de conocimiento accesible a todos los académicos. Una de las características más famosas de la Biblioteca Bodleiana son sus estrictas normas, observadas durante siglos. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo prohibido sacar libros de la biblioteca. Esto significaba que todos los académicos, desde estudiantes hasta profesores, debían trabajar con materiales únicamente en sus salas de lectura. Esto creaba un ambiente único de diligencia y concentración. Se dice que incluso los reyes que visitaban la biblioteca debían seguir estas normas. Imagine sus majestuosas salas de lectura, techos altos decorados con tallas de madera, enormes ventanales por los que penetra una luz tenue, largas mesas de madera oscura donde estudiantes e investigadores se sientan, inclinados sobre viejos volúmenes. El aire está impregnado de ese aroma especial y dulce a papel viejo que tanto adoran los bibliófilos. Este es un lugar donde se puede sentir literalmente el peso de la historia y las tradiciones centenarias. La Biblioteca Bodleiana se ha convertido en un auténtico símbolo del aprendizaje y la investigación británicos. Es una de las 5 únicas bibliotecas de depósito legal del Reino Unido, lo que significa que tiene derecho a recibir un ejemplar de cada libro publicado en el país. Como resultado, sus colecciones crecen constantemente y abarcan todas las áreas del conocimiento humano. Al recorrer sus pasillos,
se puede imaginar la infinidad de grandes mentes que estudiaron y crearon aquí. Escritores, científicos, filósofos. Cada uno dejó su huella invisible en estas paredes, alimentando la atmósfera de exploración intelectual e inspiración. Deja que la imagen de esta majestuosa biblioteca, sus reglas milenarias y su profundo silencio llenen tu mente de una sensación de paz y estabilidad, llevándote a un sueño suave y sereno. Nuestro tranquilo viaje por los depósitos del conocimiento continúa, y ahora nos transportamos al corazón de París, la capital de Francia. Aquí, en esta ciudad de luz y arte, se encuentra la grandiosa Biblioteca Nacional de Francia, o como la llaman los franceses, la Bibliothèque Nationale de France. Imagine majestuosos bulevares, elegantes edificios y una ligera brisa parisina que trae el aroma del café de las cafeterías cercanas. Esta biblioteca tiene una historia increíblemente larga y rica que se remonta al siglo XIV. Comenzó como una biblioteca real, recopilada por los monarcas franceses, y con el paso de los siglos creció y se desarrolló hasta convertirse en una de las instituciones culturales más grandes e importantes del mundo. Hoy en día es la biblioteca más grande de Francia y una de las más importantes del mundo. Imagine su grandiosa escala. La Biblioteca Nacional de Francia ocupa varios edificios en diferentes partes de París. El más famoso es probablemente el edificio histórico de la calle Richelieu, con sus magníficas salas de lectura decoradas con frescos antiguos y altos techos tallados. Aquí se respira el aliento de siglos, impregnado de historia. Pero también hay un edificio moderno y futurista que lleva el nombre de François Mitterrand, inaugurado a finales del siglo XX, en la década de 1990. Consta de 4 torres, similares a libros abiertos, y está rodeado por un enorme jardín, creando un asombroso contraste entre lo antiguo y lo moderno. Las colecciones de esta biblioteca son verdaderamente ricas. Contiene millones de libros impresos, desde los manuscritos e incunables más antiguos hasta ediciones electrónicas modernas. Además de libros, aquí encontrará colecciones únicas de mapas, grabados, fotografías, monedas, medallas e incluso grabaciones sonoras. Cada documento, cada artefacto que se conserva aquí es testimonio de la cultura y la historia de la humanidad. La Biblioteca Nacional de Francia desempeña un papel fundamental en la preservación del patrimonio cultural, no solo de Francia, sino del mundo entero. Es una biblioteca de depósito legal, lo que significa que todos los editores franceses están obligados a proporcionarle un ejemplar de cada libro que publican. Gracias a ello, sus colecciones se renuevan constantemente, preservando para las generaciones futuras todo lo que se crea en francés y en Francia. Al recorrer estas salas, tanto históricas como modernas, se puede percibir la increíble magnitud del conocimiento humano reunido bajo un mismo techo. Aquí, en la tranquilidad de las salas de lectura, surgen nuevas ideas y se revitaliza el conocimiento antiguo. Deje que la imagen de esta majestuosa biblioteca, su herencia centenaria y su alcance moderno, lo transporten suavemente a un mundo de calma y sueños profundos. Nuestro relajante viaje por las grandes bibliotecas del mundo nos lleva a través del Atlántico hasta la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Aquí, en el corazón de la democracia, se encuentra la Biblioteca del Congreso, no solo una biblioteca nacional, sino un gigante, considerada la biblioteca más grande del mundo por su volumen de fondos.
Imagine amplias avenidas, majestuosos monumentos y una sensación de inmensidad. La historia de esta biblioteca comenzó a principios del siglo XIX. En el siglo XIX, cuando el Congreso de los Estados Unidos necesitaba una biblioteca propia para sus legisladores. Desde entonces, ha crecido de forma constante, sobreviviendo a incendios y guerras, y hoy sus colecciones son realmente asombrosas. Imagine su arquitectura única. El edificio principal de la Biblioteca del Congreso, conocido como el edificio Thomas Jefferson, es una obra maestra arquitectónica. Su fachada está decorada con esculturas y bajorrelieves, y en su interior se respira una atmósfera de grandeza indescriptible. Su sala de lectura principal causa una impresión especial. Imagínese de pie bajo su majestuosa cúpula, decorada con frescos, rodeado de interminables filas de libros que se elevan hacia arriba. Aquí, en esta espaciosa y luminosa sala, podrá sentir el pulso del pensamiento mundial. La Biblioteca del Congreso cumple una doble función. Sirve como biblioteca de investigación para el Congreso estadounidense, proporcionando a los legisladores toda la información que necesitan, y también es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Esto significa que recopila y preserva todo lo publicado en Estados Unidos, así como una importante cantidad de material internacional. La diversidad de sus colecciones es realmente asombrosa. Alberga no solo millones de libros y publicaciones periódicas en cientos de idiomas, sino también mapas, manuscritos, fotografías, películas, grabaciones musicales e incluso archivos digitales excepcionales. Desde los pergaminos más antiguos hasta las obras científicas más recientes, desde partituras musicales hasta cómics, la Biblioteca del Congreso busca recopilar y preservar todo lo que refleja el conocimiento y la cultura humanos. Imagine el silencio de sus bóvedas, donde cada volumen, cada documento se almacena y cataloga cuidadosamente. Este es un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad, donde el pasado se preserva para el futuro y donde todo visitante, ya sea un académico, un estudiante o una persona común, puede acceder a las ilimitadas fuentes de información. Deje que la imagen de este vasto tesoro de conocimiento, sus majestuosos salones e innumerables historias, lo transporten suavemente a un mundo de calma y sueños profundos. Continuando nuestro tranquilo viaje, nos adentramos en el lado más misterioso de las bibliotecas antiguas. Imaginemos no solo los famosos salones y estantes abiertos, sino también las leyendas susurradas sobre pasadizos secretos, habitaciones ocultas y bóvedas secretas que existen en muchos edificios antiguos. Estas historias añaden un toque de misterio e intriga, pero conservan una atmósfera serena y relajante. ¿Por qué se crearon estos lugares ocultos? Podría haber varias razones. En primer lugar, era para proteger manuscritos valiosos y ediciones raras. En tiempos turbulentos, cuando las guerras y los disturbios podían amenazar los valores culturales, las bibliotecas necesitaban refugios secretos donde ocultar los volúmenes más valiosos. Imagine enormes puertas de madera que se integran con la pared, o paneles discretos que se abren a habitaciones secretas. En segundo lugar, estos lugares podían servir como lugar de retiro para los académicos. En las grandes bibliotecas, donde la vida era intensa, algunos investigadores necesitaban absoluta soledad para reflexionar profundamente y trabajar en obras importantes.
Oficinas ocultas o pequeñas habitaciones con acceso restringido les brindaban esta oportunidad. Imaginen a un académico que, en profundo silencio, a la luz de una vela, se encuentra absorto en el estudio de un manuscrito antiguo en su habitación secreta. En tercer lugar, en diferentes épocas existían libros prohibidos. Estos podían ser textos heréticos, obras políticamente peligrosas o contrarias a las normas generalmente aceptadas, para no destruirlos por completo, pero también para evitar su amplia distribución, se guardaban en lugares cuidadosamente ocultos, a los que solo accedían unas pocas personas de confianza. Esto añadía un aura de misterio y poder oculto a la biblioteca. Existen muchos rumores y mitos asociados con estos lugares secretos. Algunas leyendas hablan de túneles subterráneos que conectan las bibliotecas con otros edificios, de habitaciones que aparecen y desaparecen, o de los fantasmas de antiguos monjes y eruditos que siguen vagando por estos pasillos ocultos. Por supuesto, la mayoría son pura ficción, pero inspiran nuestra imaginación y nos permiten imaginar las bibliotecas no solo como depósitos de conocimiento, sino también como lugares llenos de secretos. Imagina una vieja biblioteca de noche. Quizás prestes atención al leve crujido del suelo, que podrían ser los pasos de un guardián oculto del secreto, o al más leve susurro, que podría ser el movimiento de una puerta secreta. Estos pensamientos no deberían asustarte, sino envolverte suavemente con la sensación del antiguo misterio que reside en cada edificio centenario. Deje que estas imágenes de pasadizos secretos y habitaciones ocultas llenas de secretos antiguos lo lleven suavemente a un mundo de sueños donde incluso los lugares más comunes pueden albergar secretos asombrosos. Continuando nuestra tranquila inmersión en el mundo de las bibliotecas antiguas, centrémonos ahora en un aspecto igualmente importante de su existencia: los catálogos bibliotecarios y el asombroso arte de la búsqueda del conocimiento. Imagine no solo los libros en sí, sino también un sistema complejo pero elegante que le permita navegar por este vasto mar de información. La catalogación ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. En las bibliotecas más antiguas, como la de Alejandría, los catálogos podían ser tablillas de arcilla o listas de papiro que ordenaban los pergaminos por título o autor. Imagine a un escriba tallando cuidadosamente los títulos de los libros en arcilla, creando los primeros índices de los tesoros de la sabiduría. En la Edad Media, en los scriptoria de los monasterios, los catálogos se escribían a mano. Podían ser listas de libros por tema, autor o incluso por ubicación en el estante. Cada lista era única y reflejaba las características de una biblioteca en particular. Imagine un enorme volumen encuadernado en cuero con los títulos de todos los libros del monasterio escritos con caligrafía. Con la llegada de la imprenta y el aumento del volumen de libros, surgió la necesidad de sistemas más estandarizados y eficientes. Así surgieron diversos sistemas de clasificación. Uno de los más famosos y utilizados es la clasificación decimal de Dewey, desarrollada por Melville Dewey a finales del siglo XIX, en la década del 1800. Esta divide todo el conocimiento en 10 clases principales, que a su vez se desglosan en categorías más pequeñas. Esto permite organizar los libros lógicamente por tema. Otro sistema influyente, la clasificación de la Biblioteca del Congreso,
Es utilizado por las principales bibliotecas académicas y nacionales, incluida la propia Biblioteca del Congreso. Utiliza designaciones alfanuméricas para una categorización más detallada. Estos sistemas, aunque aparentemente complejos, son en realidad la clave para acceder a los tesoros de la biblioteca. El arte de encontrar el libro perfecto entre millones de volúmenes es una habilidad especial. Imagina la sensación al entrar por primera vez en una enorme sala de lectura o un depósito de libros. El aire está impregnado de un ligero olor a polvo y papel viejo. Tus ojos recorren las interminables filas de lomos. Y así, armado con un catálogo, te embarcas en esta tranquila aventura. La sensación de descubrimiento al encontrar por fin el volumen perfecto es especial. Recorres el lomo con los dedos, captas un título familiar y ahí estás, sosteniendo en tus manos un libro que contiene justo el conocimiento que buscabas. Es una sensación de anticipación y satisfacción, una silenciosa exultación por una pequeña victoria. Los catálogos de biblioteca no son simples listas, son un sistema complejo y bien pensado que nos permite navegar por el infinito mundo de la información. Son guías invisibles que nos llevan de la pregunta a la respuesta, de la curiosidad al conocimiento. Deja que estas imágenes de orden, búsqueda y descubrimiento tranquilo llenen tu mente de calma y te lleven a un sueño tranquilo y profundo. Mientras continuamos nuestro tranquilo viaje, hagamos una pausa y dejemos que nuestros sentidos se sumerjan en algo muy especial que distingue a las bibliotecas y librerías antiguas. Es el aroma único de los libros antiguos. Cierren los ojos y respiren su aroma. Es único, como una mezcla de vainilla, almendra, polvo ligero y algo más, elusivo, que evoca una sensación de calidez y sabiduría. Ese aroma tan increíble no es solo una coincidencia, sino el resultado de un proceso químico. Con el tiempo, a medida que el papel envejece, la celulosa y otros compuestos orgánicos que lo componen comienzan a descomponerse lentamente. Este proceso, llamado hidrólisis y oxidación, libera compuestos orgánicos volátiles al aire. Cada uno de estos compuestos tiene su propio aroma distintivo. Por ejemplo, la lignina del papel produce notas dulces de vainilla al descomponerse. Otros componentes pueden recordar a almendras, flores, madera o incluso chocolate. Es este complejo aroma químico el que crea ese aroma reconocible y apreciado al instante. Para muchas personas, este aroma se asocia con la sabiduría, la historia y una calma acogedora. Puede evocar recuerdos profundos de la infancia, de las primeras visitas a la biblioteca, de las horas dedicadas a la lectura de cuentos favoritos. Es un aroma que nos transporta al pasado, a una época en la que los libros no solo eran una fuente de información, sino también un objeto de veneración, un símbolo de conocimiento y descubrimiento. Imagina caminar entre estanterías altas llenas de libros antiguos. El aire a tu alrededor se vuelve más denso, impregnado de ese aroma tan especial. Casi puedes sentirlo envolviéndote, creando una sensación de seguridad y paz. No es solo un olor, es el aroma del tiempo, el eco concentrado de siglos de libros guardados en silencio. En bibliotecas donde se almacenan miles y millones de estos volúmenes, este aroma se convierte en parte de la atmósfera, tan importante como la arquitectura o el silencio. Invita a detenerse, respirar hondo y sumergirse por completo en un mundo donde cada página susurra sus propias historias.
Deja que este olor especial a libros antiguos llene tu imaginación y te traiga una sensación de profunda calma, arrullándote suavemente hasta el más dulce sueño. Mientras nuestro tranquilo viaje continúa, dirijamos nuestra atención a quienes han custodiado el conocimiento a lo largo de los siglos, quienes han dedicado sus vidas a preservar y transmitir tesoros bibliográficos. Estos son los bibliotecarios, desde la antigüedad hasta un pasado relativamente reciente. Imaginen sus rostros concentrados, sus manos atentas, pasando las páginas. En civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia, los escribas y sacerdotes desempeñaban el papel de custodios de los rollos. Eran responsables de garantizar que los papiros y las tablillas de arcilla se catalogaran cuidadosamente, se almacenaran de forma segura y estuvieran disponibles para quienes tuvieran derecho a tocarlos. Su trabajo requería no solo alfabetización, sino también un profundo respeto por las palabras y el conocimiento. Es fácil imaginar sus movimientos lentos y mesurados al extraer un rollo de su almacenamiento. En la Edad Media, como ya hemos mencionado, esta función la asumían los monjes en los scriptoria. No eran solo copistas, sino también los primeros bibliotecarios en el sentido moderno del término. No solo copiaban textos, sino que también los organizaban, creaban los primeros catálogos y velaban por la conservación de los manuscritos. Dedicaban su vida a esta labor, y su labor tenía un profundo significado espiritual. Los bibliotecarios monásticos eran verdaderos entusiastas que comprendían el valor de cada página copiada. Con la llegada del Renacimiento y la aparición de grandes bibliotecas reales y universitarias, la profesión de bibliotecario se formalizó. Estas personas no eran solo custodios, sino verdaderos eruditos y eruditos. Debían poseer profundos conocimientos en diversos campos para clasificar y comprender correctamente el contenido de los libros, así como para ayudar a los investigadores en su trabajo. A menudo eran autores, traductores y comentaristas. ¿Qué motiva a estas personas? Es, por supuesto, la pasión por los libros y una sed insaciable de conocimiento. Los bibliotecarios siempre han valorado la sabiduría contenida en los volúmenes y han buscado hacerla accesible a los demás. Su infinita paciencia, atención al detalle y disposición para ayudar a encontrar la información necesaria los convertían en asistentes invaluables para cualquiera que acudiera a la biblioteca. Imagina a un viejo bibliotecario con ojos bondadosos que han visto miles de historias y manos que han hojeado con cuidado incontables páginas. Sus movimientos son tranquilos y mesurados, su voz serena pero llena de sabiduría. No se limita a repartir libros, sino que es un guía en el mundo del conocimiento, capaz de mostrar el camino hacia los tesoros más ocultos. Deja que esta imagen de un guardián del conocimiento sabio y tranquilo llene tu mente, llevándote a un sueño suave y tranquilo. Nuestro viaje reconfortante continúa y ahora pasamos a una parte más triste, pero no menos importante, de la historia de las bibliotecas. Estas son las historias de esos depósitos de conocimiento que se han perdido por guerras, desastres naturales, incendios o simplemente por el inexorable paso del tiempo. Reflexionar sobre estas pérdidas nos ayuda a comprender el verdadero valor de lo que se ha preservado. Además de la famosa Biblioteca de Alejandría, que ya hemos mencionado, existen muchos otros ejemplos de tesoros perdidos. Imaginemos las bibliotecas de la antigua Roma.
Durante el Imperio Romano existían numerosas bibliotecas privadas y públicas llenas de pergaminos y códices. Por ejemplo, la famosa Biblioteca de César, que nunca se construyó, o la Biblioteca del Palatino, fundada por Augusto. Muchas de estas colecciones fueron destruidas durante incendios, conflictos internos o la caída del Imperio Romano. Solo podemos imaginar cuántos textos invaluables, tratados filosóficos, crónicas históricas y obras de arte se perdieron para siempre. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, muchas bibliotecas monásticas sufrieron diversas convulsiones. Durante la Reforma del siglo XVI, en el siglo XVI, muchos monasterios fueron disueltos y sus bibliotecas saqueadas o destruidas. Libros que habían sido copiados y cuidadosamente preservados por monjes durante siglos podían ser quemados por herejes o simplemente utilizados como material de construcción. Imagine el humo de los incendios en los que desaparecieron manuscritos únicos que contenían el conocimiento y la sabiduría de generaciones. Un ejemplo es el destino del monasterio de Melk en Austria, que afortunadamente conservó su gran biblioteca, pero muchos otros monasterios no tuvieron la misma suerte. O pensemos en la biblioteca del Palacio Imperial de Constantinopla, que probablemente contenía vastas colecciones de textos griegos y romanos antiguos, pero que se perdió en los numerosos asedios y saqueos de la ciudad. Cada una de estas pérdidas no es simplemente la desaparición de libros, es la pérdida irreparable de conocimiento invaluable, perspectivas únicas y voces del pasado. Nunca sabremos qué ideas filosóficas, descubrimientos científicos u obras maestras literarias podrían haber estado en estas colecciones perdidas. Nos recuerda la fragilidad del patrimonio humano y la importancia de todos los esfuerzos para preservarlo. Sin embargo, incluso de estas tristes historias podemos aprender una lección. Resaltan la importancia de preservar lo que queda. Gracias a los esfuerzos de arqueólogos, historiadores y bibliotecarios modernos, muchos fragmentos de conocimiento perdido aún pueden restaurarse o identificarse. Deja que estos pensamientos del pasado, de lo que se perdió y lo que se salvó, te adormezcan suavemente, llenando tu conciencia con un sentido del valor de cada momento y de cada bit de conocimiento que tenemos. Continuando nuestro apacible viaje por el mundo de las bibliotecas, nos centraremos ahora en cómo estos repositorios de sabiduría preservan cuidadosamente libros que no solo transmiten información, sino que transforman el mundo. Imaginen volúmenes cuyas ideas han influido en el curso de la historia, los descubrimientos científicos y la comprensión misma de la humanidad sobre su lugar en el universo. No profundizaremos en el contenido de estos libros, sino que nos centraremos en su grandiosa importancia y en el cuidado con el que se conservan en las bibliotecas. Entre estas paredes encontrará las primeras ediciones de obras que revolucionaron el conocimiento científico. Por ejemplo, sobre las revoluciones de las esferas celestes de Nicolás Copérnico, publicado en 1543. Este libro se convirtió en la piedra angular de la astronomía, proponiendo un modelo heliocéntrico del mundo, donde la Tierra gira alrededor del Sol. Las bibliotecas contienen ejemplares originales y poco comunes de esta obra revolucionaria, prueba de la audacia del pensamiento y del avance científico. O pensemos en El origen de las especies de Charles Darwin, publicado en 1859. Esta obra
cambió para siempre la biología y nuestra comprensión de la vida en la Tierra, al proponer la teoría de la evolución por selección natural. Ejemplares del libro, anotados en los márgenes y desgastados por el tiempo, son tesoros en las colecciones de las grandes bibliotecas. Pensemos en los grandes tratados filosóficos que han moldeado la civilización, las primeras ediciones de Platón, Aristóteles, Kant, Rousseau. Estos libros no son solo colecciones de ideas, sino los cimientos sobre los que se han construido sociedades, sistemas jurídicos y principios morales. En los tranquilos pasillos de las bibliotecas, estos volúmenes siguen inspirando a nuevas generaciones de pensadores. Las bibliotecas preservan evidencia del pensamiento y el progreso humanos en todas sus formas, desde los antiguos tratados médicos hasta los primeros mapas que transformaron nuestra comprensión del mundo. Desde las grandes obras literarias que moldearon nuestro idioma y cultura hasta las leyes que establecieron el orden en las sociedades. Cada uno de estos libros no es solo un objeto, sino un pulso vivo de la historia, congelado en el tiempo. Se almacenan en condiciones especiales, a una temperatura y humedad determinadas, protegidos de la luz y el polvo. Los libros y manuscritos raros suelen conservarse en almacenes especiales, con acceso estrictamente restringido. Esto demuestra un profundo respeto por su valor histórico e intelectual. Al contemplar estos libros, quizás sientas no solo el peso del papel, sino también el de las ideas que contienen. Deja que esta conciencia de la enormidad de la mente humana y el cuidadoso almacenamiento de sus mayores logros te arrulle suavemente en un mundo de calma y sueño profundo. Nuestro relajante viaje continúa mientras echamos un vistazo tras bambalinas en las bibliotecas para aprender sobre el minucioso e importante arte de la restauración y conservación de libros. Imagine las manos de un maestro trabajando con esmero en una página desgastada, devolviéndole su antigua fuerza y belleza. No se trata solo de una reparación, sino de dar nueva vida a libros viejos, salvándolos del olvido. Los libros, especialmente los antiguos, son vulnerables a muchos factores. El tiempo, la humedad, la luz, los insectos e incluso un manejo brusco pueden causar daños irreparables. El papel se vuelve quebradizo, la tinta se desvanece y las encuadernaciones se deshacen. Aquí es donde entran en juego los maestros restauradores. Su trabajo comienza con un diagnóstico exhaustivo. Cada libro se examina para comprender la naturaleza del daño y determinar la mejor manera de restaurarlo. Imagine una mesa iluminada con una luz tenue, con un libro antiguo sobre ella. El restaurador examina cuidadosamente cada página, cada lomo, como un médico que estudia el historial médico de su paciente. Luego viene el proceso de restauración, que puede ser muy largo y laborioso. Para restaurar las páginas dañadas, se utilizan tipos especiales de papel que imitan la composición y textura del original. Las grietas y desgarros se unen cuidadosamente con el pegamento más fino a base de almidón. Imagine cómo se aplican tiras finísimas de papel de arroz o papel de seda japonés sobre las zonas dañadas, haciéndose invisibles al secarse. Los restauradores utilizan herramientas sencillas, pero de gran precisión: pinzas finas, bisturíes, pinceles y prensas especiales. Cada paso se realiza con sumo cuidado. Si una encuadernación se daña, se puede desmontar, restaurar cada pieza y volver a montar, a veces sustituyendo los elementos perdidos
por materiales nuevos que coincidan exactamente con los históricos. Una parte importante del trabajo es la preservación. Esto implica crear condiciones en las que los libros sean menos susceptibles al deterioro en el futuro. Esto incluye mantener una temperatura y humedad óptimas en las instalaciones de almacenamiento, protegerlos de la luz ultravioleta y utilizar contenedores y materiales de almacenamiento especiales sin ácido. Imagine habitaciones frescas y oscuras donde cada volumen reposa en su propia carcasa protectora, como una cuna. Esta labor es un acto de profundo respeto por el pasado y preocupación por el futuro. Los restauradores no se limitan a reparar libros, sino que preservan la historia, los pensamientos y los sentimientos de quienes vivieron hace siglos. Dan a estas antiguas voces la oportunidad de hablar en los nuevos tiempos. Deja que esta imagen de trabajo duro, paciencia y renacimiento llene tu mente con una sensación de calma y confianza, llevándote a un sueño tranquilo y profundo. Nuestro relajante viaje por las bibliotecas antiguas continúa. Imaginemos ahora que estamos sentados en un acogedor rincón de una de estas majestuosas salas de lectura. El silencio reina a nuestro alrededor, roto solo por el escaso susurro de las páginas. En estos lugares, donde se entrecruzan miles de destinos y pensamientos, a veces ocurren pequeñas pero asombrosas historias. Estas historias son ligeras y divertidas, no causarán tensión, sino que solo aportarán una sonrisa y calma. Imaginen a una anciana que un día encontró un trébol de 4 hojas seco en un viejo libro de botánica. Llevaba entre las páginas, verde, casi un siglo. Alguien que había leído el libro hacía mucho tiempo lo había dejado allí como amuleto de buena suerte o como recuerdo de un día de verano. Este pequeño hallazgo se convirtió en un verdadero tesoro para la señora, como un mensaje del pasado, lleno de esperanza. O imaginemos a un joven estudiante que, mientras estudia mapas antiguos, se topa accidentalmente con una discreta nota en los márgenes, hecha, según parece, por un famoso explorador del siglo XVII. No era solo una nota, sino una breve reflexión personal sobre la ruta que no constaba en los registros oficiales. Para el estudiante, esto fue un verdadero descubrimiento que le permitió observar al gran hombre desde una perspectiva completamente nueva. También hay historias de encuentros inesperados en salas de lectura. Cuentan que una vez, en una biblioteca europea, cerca de los estantes con ediciones raras, 2 científicos famosos que llevaban años intercambiándose cartas, pero nunca se habían visto en persona, se encontraron por casualidad. Su discreta amistad entre las filas de libros se convirtió en el inicio de una larga y fructífera amistad, confirmando que los libros pueden conectar a las personas no solo a través del tiempo, sino también del espacio. A veces, los lectores hacen peticiones curiosas. Imaginen a un visitante de la biblioteca que pide un libro sobre el sueño, pero uno muy específico, uno que no le ayude a él, sino a su gato, que es muy activo, a conciliar el sueño. El bibliotecario, por supuesto, sonrió, pero pudo recomendar varias publicaciones sobre psicología animal, llenas de sonidos relajantes de la naturaleza, con la esperanza de que esto también ayudara a la mascota. Estas pequeñas y acogedoras historias nos recuerdan que las bibliotecas no son solo depósitos de información, sino también lugares donde la vida humana sucede en toda su diversidad, con sus descubrimientos, coincidencias, curiosidades y alegrías silenciosas.
Deja que estas historias ligeras y dulces llenen tu mente de paz y sonrisas, arrullándote suavemente hasta el sueño más dulce. Nuestro tranquilo viaje por el mundo de las bibliotecas antiguas continúa, y ahora las presentaremos en un momento especial del día, al anochecer. Imagine una biblioteca cuando sus puertas están cerradas a los visitantes y los últimos rayos del día se desvanecen lentamente, dando paso a la suave luz de las farolas que se filtran por los altos ventanales. En ese momento, los pasillos de la biblioteca se llenan de una atmósfera única de misterio y profunda tranquilidad. Cuando el bullicio del día se calma, estos vastos edificios quedan casi en completo silencio. Se puede imaginar una suave brisa agitando viejas cortinas o una tarima de madera crujiendo levemente bajo el peso de siglos en algún lugar entre las estanterías de libros. Cada sonido parece amplificado en este silencio, como si la propia biblioteca hablara, compartiendo sus secretos. En el silencio de la noche, al escuchar este susurro, casi se puede sentir el aliento de la historia. Cada libro en la estantería, cada manuscrito antiguo, parece cobrar vida, contando sus historias a oyentes invisibles. Imagina cómo la luz de la luna o el suave resplandor de las farolas se desliza por los lomos de los libros, iluminando las letras doradas y las encuadernaciones desgastadas, creando un juego de luces y sombras que realza la belleza mística. Cuando pensamos en bibliotecas por la noche, podemos imaginar los secretos que guardan estas paredes cuando no hay nadie cerca. Quizás sean los susurros de filósofos olvidados que alguna vez pasaron largas horas aquí meditando, o los recuerdos silenciosos de los grandes descubrimientos que se hicieron en estas mismas salas. Parece que el aire mismo está saturado de conocimiento, esperando ser despertado. No hay ansiedad en estos pensamientos. Al contrario, la biblioteca nocturna es la imagen de un refugio, un lugar donde el tiempo se ralentiza y el ruido del mundo exterior desaparece por completo. Es un espacio para la reflexión profunda, para los sueños y para la relajación total. Todos los libros duermen en sus estanterías, esperando un nuevo día, nuevos lectores y nuevos descubrimientos. Deja que esta imagen de una biblioteca nocturna, llena de secretos y profunda tranquilidad, te envuelva suavemente. Deja que estas sensaciones arrullen tu mente, llevándote a un sueño sereno y dulce. Nuestro amable viaje continúa guiándonos con delicadeza por la historia de las bibliotecas. Ahora nos adentramos en uno de los capítulos más conmovedores y heroicos de sus anales, sobre cómo las bibliotecas y su personal se convirtieron en verdaderos refugios del conocimiento, salvando colecciones invaluables en tiempos de guerra y desastre. Estas historias están llenas de altruismo y una profunda comprensión del valor de la cultura. Imagine un mundo sumido en las llamas de la guerra. Las ciudades están siendo destruidas. Los monumentos culturales están bajo amenaza de destrucción. En momentos como estos, las bibliotecas se convierten en la primera línea de la lucha por la preservación del patrimonio humano. Sus empleados, bibliotecarios, archivistas y ciudadanos comunes, a menudo arriesgan sus vidas para proteger los libros. Hay muchos ejemplos de estos actos heroicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchas bibliotecas europeas realizaron esfuerzos increíbles para salvar sus colecciones. Los libros se empacaron en cajas y se trasladaron a refugios subterráneos, minas de sal o búnkeres especialmente equipados. Imagine largas filas de personas
pasándose pesados volúmenes, trabajando día y noche para retirar u ocultar cada valioso manuscrito. Fue una batalla silenciosa pero desesperada por la supervivencia de la cultura. En Londres, durante el Blitz, el personal del Museo Británico y otras bibliotecas trabajaba bajo la constante amenaza de los bombardeos. Crearon almacenes subterráneos especiales, reforzaron los edificios y organizaron la evacuación de las piezas más valiosas a lugares seguros en el campo. Es fácil imaginarlos continuando su arduo trabajo entre el estruendo de las sirenas y las explosiones lejanas. En San Petersburgo, durante el asedio de Leningrado, el personal de la biblioteca pública Saltykov-Shchedrin no solo salvó libros del frío y el hambre, sino que también continuó su labor científica, realizando investigaciones incluso bajo asedio. Derritieron nieve para mantener la humedad mínima y protegieron los libros como si fueran sus propios hijos. Esto fue una muestra de increíble fortaleza y dedicación a su trabajo. Estas historias son un homenaje a quienes valoraban el conocimiento por encima de todo. Comprendieron que los libros no eran solo papel y tinta, sino la encarnación del pensamiento, la experiencia y la sabiduría humana, que debían transmitirse a las generaciones futuras. Sus acciones fueron un acto de profunda fe en el poder de la cultura y la educación. Deja que estos pensamientos de valentía y dedicación te llenen la mente de calma y confianza en que lo más preciado siempre encontrará a sus protectores. Deja que estas imágenes te arrullen hasta un sueño profundo y sereno. Mientras continuamos nuestro tranquilo viaje por el mundo de las bibliotecas, reflexionemos sobre cómo ha cambiado el espacio físico de las bibliotecas a lo largo de los siglos. Consideremos no solo los libros, sino también la arquitectura que los rodea y cómo se ha transformado para contribuir a la preservación y difusión del conocimiento. En la antigüedad, como en el antiguo Egipto, las bibliotecas podían ser salas relativamente pequeñas en templos o palacios, diseñadas para guardar rollos de papiro. Imaginen jarras de barro ordenadas a lo largo de las paredes, cada una con un rollo, con quizás un sencillo escritorio para el escriba en el centro. Estas eran almacenes de rollos, más que salas de lectura. Con la llegada de la Edad Media y el desarrollo de los scriptoria monásticos, las bibliotecas pasaron a formar parte de un complejo mayor. Solían ser salas largas y estrechas con ventanas altas para proporcionar la máxima luz natural al trabajo de los copistas. Los libros podían almacenarse en estantes a lo largo de las paredes o incluso en nichos, a menudo encadenados a mesas por seguridad. Se trataba de espacios más organizados donde la lectura y la copia se realizaban en un solo lugar. El Renacimiento trajo consigo espacios bibliotecarios más majestuosos y abiertos. Surgieron las bibliotecas reales y universitarias, que se convirtieron en símbolos de riqueza y saber. Su arquitectura se volvió más grandiosa, altos techos abovedados decorados con frescos, columnas y enormes estanterías de madera, a menudo de maderas preciosas. Imagine amplios salones donde la luz se filtra suavemente desde las altas ventanas y los libros se disponen en filas, listos para el estudio. Los siglos XIX y principios del XX presenciaron la construcción de enormes bibliotecas públicas que buscaban hacer accesible el conocimiento a todos. Estos edificios solían ser monumentales, con fachadas imponentes y amplias salas de lectura con capacidad para cientos de visitantes.
Contaban con estanterías separadas, donde los volúmenes se almacenaban en estanterías metálicas escalonadas, y el sistema de distribución de libros se volvió cada vez más complejo y eficiente. Hoy, en el siglo XXI, las bibliotecas siguen evolucionando. Se están convirtiendo en centros multifuncionales que, además de los libros tradicionales, también cuentan con computadoras, centros multimedia, espacios de reunión y eventos sociales. Las bibliotecas modernas suelen presentar diseños audaces e innovadores, vidrio y metal, y amplios espacios abiertos. Sin embargo, a pesar de todos los cambios tecnológicos, la idea central sigue siendo el acceso al conocimiento y un espacio acogedor para aprenderlo. Esta evolución del espacio bibliotecario refleja la actitud cambiante de la sociedad hacia el conocimiento y su difusión. Desde repositorios cerrados para unos pocos hasta centros abiertos para todos, las bibliotecas siempre se han adaptado manteniendo su misión fundamental. Deje que estos pensamientos sobre las formas cambiantes y la esencia inmutable de las bibliotecas lo lleven suavemente a un mundo de calma y sueños profundos. Nuestro relajante viaje por el mundo de las bibliotecas antiguas continúa. Centrémonos ahora en aquellos libros que contienen no solo texto, sino también algo mucho más personal que nos conecta con sus antiguos dueños, autógrafos y notas en los márgenes. Imaginen que alguien del pasado les dejó un pequeño mensaje apenas perceptible en la página. Todo libro, especialmente uno antiguo, puede ser testigo de la vida de alguien. Las firmas de los propietarios, ya sean escritas con belleza o de forma ilegible en la guarda o la portada, convierten un ejemplar común en una pieza única. Puede ser una simple firma, la fecha de compra o incluso una pequeña dedicatoria del donante. Imagine un libro con la inscripción: Para María, con cariño, de Juan, 1872. Al instante, este libro cobra vida, narrando conexiones humanas que desaparecieron hace mucho tiempo. Aún más intrigantes pueden ser las notas marginales. Pueden ser breves comentarios, exclamaciones, preguntas que el lector hizo al texto o incluso pequeños dibujos. A veces, estas notas son obra de alguien cuya mente fue tan brillante como la del autor del libro. Imagine sostener un volumen con notas marginales hechas por un filósofo o científico famoso. Estas notas nos ofrecen una perspectiva única de cómo las grandes mentes interactuaron con el texto, con qué coincidían y qué cuestionaban. Estos detalles, autógrafos, notas, flores secas o viejos marcapáginas olvidados entre las páginas añaden singularidad a cada libro. Lo transforman de una simple colección de hojas en un objeto real con su propia biografía. Cada libro se convierte en testigo silencioso de la vida, los pensamientos y las emociones de alguien. Es como tocar un hilo invisible que te conecta con alguien que leyó estas mismas líneas hace décadas o incluso siglos. En las bibliotecas, estos libros son especialmente valiosos. Se guardan cuidadosamente en las secciones de libros raros y cada marca se estudia con detenimiento. Al fin y al cabo, no se trata solo de tinta sobre papel, sino de la huella del pensamiento de alguien, evidencia de un diálogo entre el lector y el autor que perdura a través del tiempo. Deje que estas imágenes de toques personales de la historia, de diálogos invisibles a través de los siglos, llenen suavemente su mente con una sensación de calidez y calma, arrullándolo hasta el sueño y llevándolo a los sueños más dulces. Nuestro tranquilo viaje por el mundo de las bibliotecas antiguas
llega poco a poco a su fin. Y ahora volvamos a una época especial, la infancia, cuando el mundo parecía inmenso y lleno de maravillas. Y la biblioteca era uno de los lugares más mágicos. Imagina tus primeros recuerdos de infancia relacionados con las bibliotecas. Quizás fue tu primera visita, o la sensación de coger por primera vez un libro que habías elegido tú mismo. Para muchos, fue la biblioteca la que les abrió las puertas al mundo de los libros. Recuerda cómo entraste tímidamente por esas puertas, con una ligera inquietud. Los altos estantes, tan lejanos, parecían montañas misteriosas llenas de tesoros. El olor a papel nuevo se mezclaba con el aroma de volúmenes viejos y desgastados, y ese olor quedó grabado para siempre en tu memoria. El primer encuentro con una biblioteca solía ir acompañado de una sensación de aventura. ¿Recuerdas lo importante que era obtener el carné de la biblioteca? Era como un pase a una sociedad secreta. Luego tenías que pasear entre las filas, observar las brillantes portadas, sacar los libros con cuidado, palpando sus lomos. Era todo un ritual de selección que presagiaba horas de lectura fascinante. Recuerda ese momento en que encontraste el libro que más te atrajo. Quizás era una historia sobre tierras lejanas, valientes caballeros, animales parlantes o mundos de fantasía. Lo tomaste en tus manos, sentiste su peso y entonces comenzó la magia. Cada página era un portal a una nueva realidad. Cada capítulo, un paso hacia lo desconocido. Estas experiencias infantiles en las bibliotecas estaban llenas no solo de una sensación de descubrimiento, sino también de calma y seguridad. La biblioteca era un lugar tranquilo donde uno podía refugiarse en un libro sin temer el ruido ni el bullicio del mundo exterior. Era un lugar para soñar, aprender y simplemente ser uno mismo. Deja que esos cálidos y nostálgicos recuerdos de tu infancia y tus primeros encuentros con los libros llenen tu mente. Deja que esa sensación de calidez y magia te arrulle suavemente hacia los sueños más dulces y serenos. Al concluir nuestro tranquilo viaje, dirigimos la mirada hacia el futuro, contemplando cómo será el futuro de las bibliotecas en la era digital. Imaginemos un mundo donde la información sea accesible al instante, pero se preserve el profundo valor del conocimiento tradicional. La era digital ha traído consigo numerosos desafíos para las bibliotecas. Internet, los libros electrónicos y las bases de datos en línea han hecho que la información sea increíblemente accesible. Muchos se preguntan, ¿serán necesarias las bibliotecas físicas cuando casi todo se puede encontrar en línea? Sin embargo, paradójicamente, estos desafíos también presentan enormes oportunidades. Las bibliotecas se adaptan activamente a la nueva realidad, convirtiéndose en centros híbridos donde el mundo digital convive en armonía con las tradiciones. Ofrecen acceso a recursos electrónicos, crean sus propias colecciones digitales y proporcionan computadoras e Internet de alta velocidad. Imagine una sala de lectura moderna, donde junto a una persona hojeando un tomo antiguo, otra trabaja en una computadora portátil conectada a bases de datos globales. A pesar de todos los cambios tecnológicos, el valor de un libro físico y la atmósfera única de una biblioteca permanecerán inalterados. Hay algo especial en sostener un libro de papel, sentir su peso, su olor, el susurro de las páginas. Es una experiencia táctil y sensorial que no se puede reproducir completamente en formato digital.
Las antiguas bibliotecas de las que hablamos hoy seguirán atrayendo a quienes buscan profundidad, silencio y un contacto especial con la historia. Las bibliotecas del futuro no son solo repositorios de información, sino también espacios públicos. Son lugares donde las personas pueden reunirse, intercambiar ideas y aprender cosas nuevas. Son centros de conferencias, clases magistrales y clubes de interés. Se convierten en nodos comunitarios vivos, manteniendo su misión principal de ser una fuente de conocimiento y sabiduría. Seguirán desempeñando un papel fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la información para todos, independientemente de su estatus social o económico. No todos tienen acceso a Internet de alta velocidad ni a la posibilidad de comprar libros electrónicos, y las bibliotecas cubren esta carencia. Así, el futuro de las bibliotecas no es un rechazo del pasado, sino una armonía entre lo antiguo y lo nuevo. Será un mundo donde los manuscritos antiguos se almacenen cuidadosamente junto a servidores llenos de terabytes de información. Serán lugares donde la sabiduría ancestral se fusione con la tecnología de vanguardia, creando un espacio único para el aprendizaje. Deja que estos pensamientos de un futuro donde la tradición y la innovación se entrelazan llenen tu mente de calma y confianza, adormeciéndote en un sueño tranquilo y profundo. Nuestro largo pero relajante viaje por las bibliotecas antiguas llega a su fin. Imaginemos que echamos un último vistazo a estas majestuosas y serenas salas antes de abandonarlas. Dejemos que nuestra mirada se deslice lentamente sobre las altas estanterías llenas de miles de libros, cada uno de los cuales es un mundo en miniatura. Piense en el suave juego de luces y sombras que se crea en los salones antiguos. Quizás los rayos del sol poniente o la tenue luz de una lámpara incidan sobre las letras doradas de los lomos, creando una sensación de calidez y comodidad. El aire aquí aún está impregnado de ese olor especial y dulce a papel viejo del que hablamos antes. Este aroma parece flotar en el aire, como un aura invisible de conocimiento. Cada libro en estas estanterías espera a su lector. Está listo para compartir su historia, su sabiduría, sus aventuras. Algunos quizá no se hayan abierto en décadas, pero su contenido no se ha desvanecido en absoluto. Simplemente esperan pacientemente el momento en que alguien vuelva a tocar su encuadernación y sus ojos comiencen a leer sus líneas. Este sentimiento de despedida no debería ser triste. Al contrario, está lleno de gratitud por el camino recorrido y la paz encontrada. Hemos tocado grandes ideas, nos hemos sumergido en la atmósfera de silencio secular y hemos sentido una conexión con las innumerables mentes que siempre han buscado el conocimiento entre estos muros. Deja que la imagen de estas interminables filas de libros esperando a sus lectores y la sensación de paz que transmiten te inunden la mente. Dejamos estas paredes, pero la sabiduría y la paz que hemos adquirido en este viaje por las bibliotecas permanecen con nosotros. Y así termina nuestro tranquilo y relajante viaje por las bibliotecas antiguas. Recorrimos siglos, tocamos pergaminos antiguos, paseamos por escritorias de monasterios y majestuosas salas de lectura. Percibimos el aroma del papel antiguo y aprendimos sobre las hazañas de los guardianes del conocimiento. Espero que este tranquilo viaje les haya ayudado a desconectar de la rutina y a encontrar una profunda paz. Ahora,
Mientras las palabras e imágenes de estos lugares maravillosos aún flotan suavemente en tu mente, permítete relajarte por completo. Deja ir todos los pensamientos que puedan perturbar tu mente. Tu cuerpo está cansado del día y merece descansar. Imagínate hundirte lentamente en el suave abrazo del sueño. Tu respiración se vuelve regular y profunda. Cada inhalación te trae calma. Cada exhalación elimina los restos de tensión. Siente cómo tus párpados se vuelven pesados y tus músculos se relajan. Que la sabiduría y la paz que has adquirido en este viaje por las bibliotecas te acompañen. Que sean una suave manta que te envuelva durante la noche. El mundo del conocimiento siempre está abierto y nos espera. Pero ahora es momento de descansar. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Siente la calidez y la comodidad de tu refugio. No hay nada de qué preocuparse. Todas las preocupaciones permanecerán hasta mañana. Y ahora es el momento de un sueño profundo y reparador. Buenas noches, queridos amigos. Que sus sueños sean ligeros y serenos, llenos del silencio de los libros antiguos y el susurro de historias centenarias. Hasta pronto, nos reencontramos en nuevos viajes. Que duerman bien.